La idea básicamente es mostrarle cómo hemos vivido la ganadería en las empresas de FUCREA en los últimos 10 años, cómo hemos desembocado a la actualidad que hoy tenemos, que vemos de alguna manera comprometido, digamos, la actividad. El objetivo básicamente es describir los antecedentes, cómo fue de los últimos años para entender cómo posicionarnos de ahora en adelante en esta situación que nos toca vivir. Y agrupamos, esto es sin ningún criterio más allá de lo que nos parecía, cómo había ocurrido los diferentes fenómenos o los diferentes sucesos, en 3 periodos bien determinados. Lo que fue un periodo 1, que nosotros lo llamamos después de la aftosa y que fue desde el momento del 2002 al 2008, como lo diagnosticamos como el primer periodo de estos últimos 10, 12 años. Pasamos posteriormente a un periodo que le llamamos periodo 2, del 2009 al 2012, para del 2013 a la actualidad enfocarnos en lo que estamos viviendo ahora y cómo están viviendo la ganadería en nuestro sistema de producción. Entonces, si ponemos a los precios de la compra de terneros, la venta de novillos gordos, estamos focalizándonos a una ganadería de invernada, que es lo que ocurrió en estas empresas agrícolas ganaderas, que eran básicamente se destinaban se ocupaban de la producción de carne, o sea, del engorde de ganado, y estas 3 variables que eran la compra de ternero, la venta de novillo gordo y como resultante de esa compra-venta un valor del kilo producido o precio implícito, vemos ahí que tenemos agrupados los 3 periodos que van, como les dije, el 2002 al 2008-2009, y como vemos los precios desde la crisis de la aftosa hasta el año 2008-2009 pasamos de comprar y vender en el eje de los $0,50 por kilo, nos fuimos al eje de $1.20, $1.30 al final de ese periodo 2002-2008. ¿Cómo estuvo caracterizado ese periodo en términos de las empresas? Bueno, la matriz básicamente de producción, habíamos tenido una crisis en la aftosa en el año 2001, salimos de esa crisis desde el 2002 en adelante, con empresas relativamente endeudadas, digamos, con un componente de endeudamiento más fuerte. Dentro de la paleta de opciones que teníamos, la agricultura no se destacaba por tener márgenes muy positivos, aunque obviamente algunas empresas ya estaban probando la agricultura y tomándola más fuertemente dentro del sistema de producción. Pero la actividad más rentable en ese momento era la invernada, y todo indicaba que por ese lado teníamos que incursionar para abatir el endeudamiento que tenían las empresas. Y las empresas estaban en el eje de los 300, 280, 300 kilos de carne por hectárea en promedio, y la apuesta básicamente era pasar a unos 340, un poco más de kilos de carne, o sea que esa era básicamente la matriz que ocurrió desde el año 2002 en adelante y con diferencias entre cada una de las empresas. ¿Cómo estaba basado el sistema de producción en esos años? Los mejores suelos estaban todos empraderados, la agricultura tenía un rol de implantar praderas, algunos productores obviamente ya estaban pensando en la soja y hacer algo de agricultura más continua, pero básicamente la agricultura tenía un papel de implantar praderas y dejaba una cosa que en ese momento era esencial, que todo el residuo de cosecha se transformaba en fardo de paja, que fue muy bien capitalizado por la ganadería. Entonces se daba un ambiente, o sea, había un terreno fértil para que, con el trabajo de FUCREA y sobre todo de muchos técnicos involucrados, se pusiera en funcionamiento un proyecto que analizó desde el año 97 al 2002 datos reales de empresas comerciales que analizaron la ganadería que se hacía, y en función de esos resultados se llegó a una receta, prácticamente era una receta que había que aplicar, que era se podía aplicar por cualquiera de las empresas que estaban llevando a cabo esa ganadería, y que apuntaba fuertemente, estoy hablando del Giprocar 1, digamos, ¿no? Los resultados del Giprocar 1, o sea, que apuntaba fuertemente a una eficiencia productiva. Los modelos mostraban que había que ir a una mayor producción de carne, una mayor productividad. La especulación prácticamente quedaba de lado porque había que enfocarse a la productividad, y se describió un camino tecnológico fuerte que era fácilmente adoptable y con fuerte impacto, y que le permitió a las empresas abatir fuertemente el endeudamiento a través de la invernada, digamos. Si analizamos muy sencillamente qué fue lo que nos dejó el Giprocar, básicamente que
a través de la regresión de modelos, básicamente era que el Producto Bruto Ganadero estaba fuertemente explicado, perdón, el margen bruto ganadero estaba fuertemente explicado por el Producto Bruto Ganadero y no así por los insumos, digamos. O sea, la variación que le implicaban los insumos al margen bruto era muy menor y sin embargo sí la variabilidad estaba explicada o determinada por el Producto Bruto. Ese Producto Bruto Ganadero estaba influido por dos variables, por el precio implícito y por la productividad, o sea, los kilos de carne que obteníamos. Pero entre ellos dos componentes, el que tenía mayor peso en determinar el Producto Bruto Ganadero era la productividad, o sea, teníamos que irnos a esquemas de producción que nos garantizaran más kilos de carne por hectárea. Y dentro de las variables que, esto es a modo muy esquemático, ¿no? Dentro de las variables que definían la productividad, podíamos volcarnos a la performance individual, o sea, a los gramos por día por cabeza o los kilos que le pongamos a cada unidad ganadera, o a la dotación. Y el modelo mostraba fuertemente que la variable de impacto era la dotación. Entonces, el ajuste, ahí está, la dotación a través del ajuste de la carga. Básicamente, después seguramente Álvaro nos puede ilustrar mucho más en esto, pero era ajustar una carga en el invierno a través de suplementación con fardo de paja, de forma de a la entrada de la primavera tener una dotación relativamente alta para el sistema que nos garantizara que nos comíamos muy eficientemente en la primavera. Eso nos garantizaba salir de gran parte de la dotación antes del verano, que era una cuestión bastante importante, que pasáramos el verano con baja carga. Resentíamos un poco el precio porque no podíamos vender en lo que sería una post-zafra, nos íbamos más a noviembre y diciembre en esas ventas, pero la ecuación global era más beneficiosa porque obteníamos más Producto Bruto Ganadero a través de esta ecuación. Eso de manera sencilla fue lo que ocurrió y diríamos que los productores de Fucrea, todos de alguna u otra manera, más a rajatabla o con más elasticidad, todos adoptaron este modelo de Giprocar 1 que fue realmente de un impacto importante para las empresas y sobre todo para abatir el endeudamiento. Entonces, la verdad que tuvo mucho impacto en ese conocimiento o ese camino tecnológico que se propuso a través de Giprocar 1. Entonces abandonamos este periodo, llamémosle de Giprocar 1, para pasar a este periodo, llamémosle desde el año 2009 al 2011. Ya se empezaron a ver algunos síntomas de turbulencia, ¿se acuerdan? Toda la crisis en Norteamérica, en Finlandia, etcétera, que provocaron una estampida de precios hacia arriba a fines del año 2008 y una caída estrepitosa a principios del 2009. La ganadería, en términos de plazos, obviamente en términos de precios, acompañó esas variables internacionales, llamémosle, y volvimos a arrancar de nuevo, después de esa situación, en el dólar aproximadamente, tanto para el precio implícito, precio de compra, todo estaba en el eje del dólar. Y en 3 años pasamos de ese $1 que hacíamos nuestras transacciones, en 3 años pasamos a duplicar esos valores. Entonces, esto le imprimió otra nueva realidad a nuestro sistema de producción ganadero, donde el peso del precio tuvo mucho más implicancias y la productividad empezó a perder importancia dentro de los sistemas. Entonces, ¿cómo llegamos a esta situación después de Giprocar 1 o cómo nos deja el Giprocar 1 frente a esta nueva situación? Bueno, empresas con un endeudamiento mucho menor, donde la invernada aún seguía siendo rentable dentro del sistema de producción, pero ya por otro motivo, ya no por aquella productividad que nos venía dada de Giprocar 1, sino por otro motivo mucho más asociado al crecimiento vertiginoso del precio de los ganados cada vez que cerrábamos ejercicio, digamos. Entonces, otra cosa que pasaba es que para esta plataforma, ya con empresas mucho más agriculturizadas, teníamos la productividad de nuestros sistemas no la podíamos mover de los 200 kilos de carne por hectárea. O sea, mover eso nos costaba mucho y básicamente se podían mover esas productividades, pero a base de mayores costos de producción. Bueno, ¿cómo era el sistema de producción en esos últimos años? Básicamente todos los mejores suelos de
de las empresas estaban destinadas a agricultura, ya se hablaba de agricultura continua, y eso implicaba una cosa importante para el sistema Giprocar 1, era que automáticamente se cercena del sistema de producción ganadero el aporte que hacían los fardos de paja. Porque si hay una cosa que se sensibilizó mucho el sector agrícola, era que los rastrojos, y sobre todo por la dinámica del potasio, debíamos dejarlos en chacra, digamos. Entonces ya empezamos a tener luces rojas por todos lados, que el Giprocar 1 no encajaba en términos de productividad porque era un tema de precios, variables que eran muy afines al sistema, como los fardos de paja, empiezan a desaparecer, y nos quedamos con el peor recurso, llamémosle en términos de suelo, de la empresa para la ganadería, digamos. Sin embargo, la ganadería seguía dando márgenes positivos. ¿Por qué? Básicamente porque solamente por el hecho de mantener ganado dentro de los sistemas nos garantizaba que el precio al final del ejercicio redundara en ganancias, porque teníamos más precio al final o al cierre, digamos. Entonces, en resumidas cuentas, el Giprocar 2 no pudo hacer un aporte, o tal vez no tuvo la misma significancia el aporte del Giprocar 2 respecto del 1, pero sí quedó muy establecido y muy claramente definido que en realidad la beta de la ganadería pasaba mucho más por el precio implícito y no tanto por la productividad, o sea, por los kilos de carne. Y contrariamente a esa ola productiva que así había generado el Giprocar 1, ahora estábamos en una ola tal vez mucho más especulativa, viendo jugar con los precios más que con cualquier otra cosa. Entonces, el recorrido que nos había hecho hacer el Giprocar 1, que era básicamente empezar por margen bruto ganadero y explicado fuertemente por dotación, productividad y producto bruto ganadero, hoy rápidamente llegamos acá y nos quedamos sin variables para analizar, porque todo estaba explicado por el precio implícito básicamente. Entonces, yo acá les comentaba que hubieron dos realidades en cómo los sistemas de producción capitalizaron esto, que fueron bien diferentes, y yo creo que también la capacidad de los técnicos estuvo jugando un rol importante. En las empresas ganaderas, básicamente se dieron cuenta tal vez más rápido que era un buen negocio en ese periodo amontonar ganado, que se justificaban mayores costos de encierros y deficiencias particulares de determinada eslabón de la cadena en aras de poder seguir manteniendo ganado y tener más ganado, o por lo menos mantener las dotaciones que teníamos al inicio del ejercicio. Y esto hasta justificó arrendamientos ganaderos o arrendamientos forestales, porque el solo hecho de mantener la carga o incrementar la carga nos generaba ganancias en términos de márgenes ganaderos. Y por otro lado, y acá yo digo por eso que los técnicos jugamos, porque en este caso yo, que estaba tal vez más de este lado con empresas más agrícolas, no logramos divisar a tiempo este fenómeno, o la realidad nos arrastró a que no nos diéramos cuenta, es que comparativamente en términos de margen, cuando uno hace el margen agrícola y el margen ganadero, tomando el producto bruto como FUCREA lo calcula, o sea, la diferencia de inventario en kilos valorizados al final, la diferencia de inventario, eso nos daba que los márgenes agrícolas superaban en relaciones de 8-1 a los márgenes ganaderos. Y entonces, ¿qué pasaba? Lo primero que hacíamos es tratar de descargarnos de ganado para poder captar mejores márgenes a través de la agricultura, y eso hacía que en la ecuación global, en la diferencia de inventario de todos los años, al no reponer obviamente por no tener superficie, hacía que el impacto de la diferencia de inventario en kilos sea muy negativo. Pero como el precio subía a fin de ejercicio, la diferencia de inventario valorizado en dólares a final de ejercicio se agravaba. Es decir, desde esta, o sea, como es calculado el producto bruto a través de los indicadores de FUCREA, de hecho, hubo un grupo de la Gran 7 que propuso a FUCREA cambiar el sistema de análisis porque obviamente esta metodología de análisis castiga, o sea, le pone el costo oportunidad negativo el haber vendido el ganado en un determinado momento, digamos. Entonces, el margen bruto calculado de esta manera era muy, muy, muy negativo para el área ganadera, y obviamente el área ganadera se vio perjudicada, digamos. Entonces, así pasamos el momento 1, llamémosle Giprocar 1, pasamos el momento 2, y si ustedes ven comparativamente cómo se van sucediendo los cambios en términos de cantidad de años. El Giprocar 1 se empezó a analizar en el 97, en el 2002 ya había un
una propuesta tecnológica fuerte, avalada y para ser aplicada, y quien lo aplicaba realmente tenía resultados económicos, pero eso estuvo en la cancha entre 7, 8, capaz que 10 años, o 6, 7 años. En cambio, este último periodo de Giprocar 2, de la especulación y los precios, ya en 3 años ya cambió nuevamente, o sea, duró 3 años, los que lo pudieron captar tuvieron 3 años para captarlo, y ya hoy estamos en otra nueva realidad. Y esa realidad es la que estamos visualizando hoy, que nosotros lo planteamos con una flecha horizontal, porque estimamos que estas van a ser las relaciones de precios de ahora en adelante, con una estabilidad, pero cuando incluimos ya el factor hoy en esta ecuación, ya vemos un desplome de todos estos precios, tanto de precio de compra como de venta, como del precio implícito. Por lo tanto, no tenemos claro cuál va a ser lo que va a ocurrir de acá para adelante. En nuestros análisis, como tenemos que pensar en sistemas de producción hacia adelante, pensamos que va a haber una fase de estabilización. Lo que no tenemos claro es cuánto va a durar esa fase. Entonces, ¿cómo estamos en la actualidad? Digamos, ¿cómo estamos proyectando el escenario ganadero de acá en adelante? Bueno, las empresas están con un endeudamiento prácticamente nulo. El 1% del patrimonio es lo que deben, eso lo mostramos en la reunión de gestión, o sea que el endeudamiento o la disponibilidad de capital hoy no sería una limitante. Hoy estamos con una invernada que realmente cosechamos las dos peores cosas de los dos peores de los dos periodos anteriores, hoy están arriba de la mesa. O sea, hoy no hay una apuesta a la productividad que genere mayores márgenes, y tampoco hay una apuesta a los precios que tampoco generen márgenes positivos. Eso estaría dando hoy que la invernada no estaría generando márgenes positivos, y no hemos podido en los últimos 5 años mover a las empresas CREA en términos de producción de carne de los 200 kilos con tendencia a la baja. Ya hoy estamos con promedio de 175 kilos de carne para los recursos que estamos utilizando, digamos. ¿Qué sistema de producción tenemos hoy o qué heredamos de estos dos últimos periodos? Básicamente los mejores suelos están en la agricultura, y creo yo que tendrían que pasar cosas bastante fuertes o importantes para que eso cambie, digamos. La ganadería hoy está prácticamente ocupando solamente los suelos que otrora, o sea, hace 8 años atrás, eran los que considerábamos desperdicios. Cuando estaba todo el área empraderada, los desperdicios es donde hoy está el área ganadera. Y el mensaje básicamente que tenemos es que está claro que no sirve especular, digamos, los que han especulado en realidad se encuentran con precios cada vez más bajos al fin de ejercicio, pero la productividad tampoco me parece una señal clara que estén recibiendo los sistemas de producción. Otra cosa que es importante y que nosotros lo hemos evaluado es, en algún momento teníamos esperanza como una inyección hacia la productividad de los sistemas, que los planes de manejo y uso de suelo fueran a tener impacto en nuestro sistema de producción. Pero para las carpetas agrícolas, ganaderas, encuestados todos los productores, son muy pocas las empresas del litoral oeste agrícola ganaderas que los planes de uso y manejo de suelos impacten de manera positiva, aportando más forraje al sistema de producción. No es más del 10 o 15% que tenga impacto en el promedio de las empresas de los planes de uso y manejo de suelo, con lo cual también estamos con una buena noticia en términos de captar margen agrícola, pero con una mala noticia en términos de la expansión que podría tener el área ganadera, pensando que esto podría ser una oportunidad. En esta situación que estamos ya hoy inmersos y cómo vemos la cosa para adelante, a nosotros se nos ocurrió que podríamos dar algunas sugerencias de acá para adelante de cómo vemos que podrían ser los sistemas de producción ganadera con estas condicionantes que les dije. Pero lo más importante de todo, que vemos otras condicionantes que no estaban operando antiguamente y que hoy sí creo que están operando, y que son básicamente estas tres: los actores, los costos de producción y alguna tendencia que estamos viendo en términos de ciclos, que seguramente estemos equivocados, pero queremos ponerlo arriba de la mesa. Lo primero son los actores, básicamente los que después de la salida de lactosa teníamos 30 años y que lloviera, tronase, lo que fuera, enganchábamos el mixer, íbamos a dar sorgo de grano húmedo abajo de los pastores. Hoy realmente tenemos 43 años con una agricultura que nos da capaz que $500 de margen. No está tentador para que nosotros agarremos nuevamente el mixer para salir a hacer lo mismo que hacíamos en Giprocar 1. Eso como primera cosa que me parece que está incidiendo.
Pero la nueva generación que está ingresando hoy a las empresas ya son soja dependientes en el buen sentido de la palabra, porque haciendo poco esfuerzo la soja hoy le está redituando mucho más. Entonces no vemos que el gusto por la actividad o la necesidad tenga un empuje por el lado de los actores que hoy están arriba de las empresas agrícolas ganaderas. Igualmente esto no ha sido mucho más complicado porque todavía hay actores que le siguen teniendo mucho gusto a la ganadería y que están dispuestos, aunque los márgenes sean bajos, a seguir apostando por ella, y por eso creemos que no ha sido que todavía hay un componente importante de ganadería dentro de las empresas. El otro marco que es importante es el tema de los costos. Los costos han ido incrementando de manera significativa en los últimos años, tanto los costos de producción como sobre todo los costos de estructura. Eso lo estamos viendo en todas las empresas y es un problema estructural que tenemos. Tal vez este año el impacto no sea tan grande porque veníamos con dólares de 19.50, 19 y poco, y hoy estamos con dólares más cercanos al 22.50, y los costos de estructura tienen un componente de peso en pesos, en moneda nacional importante, entonces capaz que el impacto no es tan grande porque al crecer la tasa de cambio disminuyen los costos en dólares. Pero todo hace pensar que los costos de estructura, los costos país, llamémoslo así, van a seguir impactando de manera negativa en las empresas agrícolas ganaderas. Y lo que otro tal vez en algún momento nos había jugado en contra en términos de la escala, en términos de la eficiencia de producción, hoy de nuevo vuelve a jugar a favor porque los costos directos, sobre todo asociados a la mano de obra, en realidad la forma que tenemos de ser más eficientes es diluirlos con escala, digamos. Entonces hoy la escala está jugando a favor cuando otrora capaz que nos jugaba en contra. Bueno, y por último el tema de los ciclos. Nosotros teníamos una ganadería bastante analizada en términos de cómo eran los ciclos zafra, post-zafra, acomodábamos nuestras ventas para capturar mejores precios de zafra y post-zafra, y tal vez hoy, obviamente eso había desaparecido y desapareció, pero tal vez hoy estamos frente a las puertas de otro tipo de ciclos que ya no es anual, pero que podemos analizar que tal vez se da cada 3 años y que hay una fase de, llamémosle, altos precios durante 3 años, y durante los otros 3 años hay fase de liquidación, y capaz que tenemos que pensar en que esos tal vez sean los nuevos ciclos que enfrente la ganadería. Si nosotros hace 3 o 4 años veíamos la capacidad instalada que tenía la industria, decíamos seguramente esto traiga mayores precios, y la sensación era tal cual. Si veíamos en la fase 2 de esos periodos, vimos una crecida de precios de manera casi inexplicable y pensábamos que estaba asociado a los nuevos mercados que el Uruguay estaba captando, pero por sobre todo a la capacidad instalada. Y sin embargo, ese mensaje que pensábamos que era vamos hacia los 3 millones de terneros, vamos hacia la productividad, vamos hacia una mayor ganadería a nivel país, hoy tenemos con los mismos nuevos mercados una realidad que va en contra de eso, digamos, ¿no? Entonces tal vez estamos entrando en la fase de liquidación de ese nuevo ciclo, donde la industria en realidad en su momento salió a promover esos 3 millones de terneros y todos en realidad estuvimos muy de acuerdo, pero se estaba inflando una burbuja que hoy los que saben dicen que si no fue en este diciembre porque empezó a llover en enero, va a ser en este invierno, y si la cosa viene más o menos bien, va a ser en el verano que viene, pero dejando los sistemas vegetar, ellos siguen aumentando dotación y estamos entre las mayores dotaciones a nivel nacional y con los menores capacidades de producción de forraje a nivel de país. Entonces eso es una ecuación que en algún momento parecería que va a explotar o va a ser el clic, digamos. Bueno, en este marco de actividad que quisimos resaltar, que también son importantes para nosotros en esta nueva realidad que nos toca vivir en la ganadería, quisimos hacer esta propuesta que no es una receta, no vamos a ver fórmulas mágicas y no vamos a ver muchos números, sino es una propuesta que va hacia a lo conceptual, y básicamente es apostar a una ganadería donde todos los eslabones, por pequeños que sean, tengan analizada y con un foco grande y una lupa la eficiencia de cada uno de ellos, digamos. Pero haciendo hincapié básicamente en 4 aspectos que hacen a esa eficiencia: los costos de mano de obra, la superficie dedicada a la ganadería, los costos de estructura, para lo cual el margen bruto de esa ganadería tiene que contribuir para pagar los costos de estructura, y el riesgo que estos nuevos actores estén dispuestos a asumir de esa ganadería. Entonces,
¿Por qué decimos de la eficiencia? Bueno, nosotros partimos de una base que, que en realidad la productividad, o sea, los kilos de carne por hectárea va a ser muy difícil que los elevemos. Si bien hay camino tecnológico para hacerlo, pensamos que el lugar que están ocupando, el lugar físico, los suelos, el potencial forrajero que hoy ocupa la ganadería, va a ser que sea muy difícil de que superemos la barrera de los 200 kilos por hectárea en los sistemas agrícolas ganaderos de nuestras empresas. Lo otro, ¿por qué es tan importante que vemos tan importante la eficiencia de cada uno de los eslabones? Obviamente porque cuando los márgenes son bajos, cualquier ineficiencia, y si hay más de una ineficiencia, es multiplicativa, digamos, hace que se coma el margen y que lleguemos rápidamente a un margen cero. Y por último, es porque en realidad apelamos a que la ganadería deba hacerse con de manera artesanal que se hacía capaz que hace 10 años, teniendo un foco sobre las variables de compra, de venta, de sanidad, de insumos, de gastos de comercialización, de ganancias, de todos esos factores que hacen a la eficiencia total del sistema, son esos los que creo que hay que ponerle el foco, con un componente de mínimo costo también asociado a ello, pero siempre asociado a la eficiencia en el uso del agregado de cada insumo. Entonces, para estas 4 variables que yo les comentaba, las ordenamos en términos de importancia relativa, y para nosotros la mano de obra es lo que hoy está jugando un papel preponderante en la ganadería. ¿Por qué decimos esto? Porque vemos una ganadería viable o aportando mayores márgenes si va de la mano de una optimización del recurso mano de obra. Es decir, si la mano de obra ociosa la podemos capitalizar en ganadería, entonces ahí podemos llegar a una ganadería más con mejores márgenes, digamos. Caso contrario, y ahora le vamos a mostrar algunos datos, como contratar una persona más, como es un costo prácticamente ya de estructura, contratar una persona más, necesitamos o mucho mayor productividad o mucho mayor escala para poder abatir ese costo. Y la variable mano de obra no crece linealmente con la productividad, crece por unidad de personal contratado. Entonces, ingresar una persona más al sistema supone un montón de costos adicionales al sistema que para diluirlo o necesitamos muchísimo más productividad o mucho mayor escala. Entonces dijimos que la mano de obra es el componente de mayor impacto y el componente directo de la nueva ganadería que se viene, y creo que eso es un foco que hay que ponerle mucha importancia. Como les comentaba, optimizar la mano de obra, y hoy hicimos cuentas para llevar un dato. Hoy para decidir entrar al negocio ganadero y contratar a una persona, hoy necesitamos prácticamente entre 70 y 100 hectáreas ganaderas de ganadería, de esos 175 kilos de carne por hectárea, para que el margen bruto me dé 0. O sea, hago todo esto, hago 70, 100 hectáreas de ganadería para poder pagar la mano de obra, los costos de comercialización y la sanidad de esos ganados, y no me queda nada para aportar a los costos de estructura de la empresa, digamos. O sea que el impacto de la mano de obra es significativo en estos sistemas de relativamente baja productividad. Lo otro, como le decíamos, es el tema de la escala. Entonces la superficie empieza a jugar de manera muy importante en nuestros esquemas de producción. Hoy la superficie, le decía, o la escala está aportando de manera de diluir costos, sobre todo costos de estructura, pero también costos de mano de obra, en el entendido que la productividad la vamos a mantener constante y no creemos que podamos incrementarla demasiado. Como hoy el margen es tan bajo, las cuentas también nos dan que para una empresa con 200 hectáreas ganaderas, hoy paga todos sus costos, contribuye a pagar los costos de estructura, y el margen al total de los ingresos de la empresa le dan 0. O sea que, en resumidas cuentas, para estos niveles de productividad que estamos manejando y para una persona contratada, hoy 200 hectáreas sería el valor o la superficie por la cual, por debajo de eso, no me convendría hacer ganadería o debería recurrir a otra eficiencia en otros procesos, por ejemplo el de la mano de obra, como para o tener más productividad por hectárea en términos de kilo de carne, si no, hoy tal vez no sería rentable hacer ganadería en esas 200 hectáreas para estos indicadores que estamos manejando. Entonces, la idea básicamente fue presentarles este cuadrito, donde tenemos una empresa tipo de 400 hectáreas de promedio, lo elegimos al azar, 400 hectáreas dedicadas a la ganadería,
y con una producción de carne de 175 kilos por hectárea. Un empleado y todos los costos, y $110 de costo de estructura, más costos de sanidad, costo de comercialización, etcétera, etcétera. Esa empresa con 400 hectáreas ganaderas, produciendo 175 kilos de carne en esa superficie, está dejando un margen neto hoy, o sea, después de descontar todos los costos directos y después de descontar los costos de estructura, de $76. Esto no parece algo malo, pero si lo relativizamos a 400 hectáreas, esos son $30.400 que después de hacer todo este proceso ganadero, que le genera a la empresa como ingreso neto, digamos, ¿no? En números más, números menos, estamos hablando de lo que supondría un margen de una soja en 50, 70 hectáreas, si mal no recuerdo, 70 hectáreas. 70 hectáreas de soja equivaldría a esas 400 hectáreas ganaderas. No son comparables, simplemente lo ponemos como para ver el impacto de esas 400 hectáreas ganaderas con estos niveles de productividad. Obviamente que si la productividad son 88 kilos de carne, no importa cuánta superficie hagamos, hasta las 600 hectáreas todavía no estamos contribuyendo al ingreso neto de la empresa. Y esto empieza a ocurrir con 131 kilos de carne en 400 hectáreas. Ahí se diría que a 131 kilos de carne, 400 hectáreas de ganadería serían lo que daría un empate técnico dentro de nuestras empresas. A los 175 kilos de carne, prácticamente en 200 hectáreas, es lo que hablábamos hoy, en 200 hectáreas, 175 kilos de carne me da un empate técnico, o sea, no genero ganancias para la empresa, pago los costos de estructura, pero no genero ganancias, y de ahí en adelante, siguiendo con esta lógica de colores, en verde estaríamos obteniendo un poco de mejores ingresos de capital. Sin renta y con el costo de oportunidad de la renta. Está bien, está bien lo que me acota Nazar. En todo este análisis no incluimos el costo de la renta. Estamos hablando de una actividad sobre campo propio sin pagar renta. O sea, si tuviéramos que pagar renta, y una renta la podríamos poner, por decir el caso, $100 por hectárea, tuviéramos que hacer eso, nosotros deberíamos producir 175 kilos de carne en 600 hectáreas para pagar todos los costos de la ganadería, más los costos de estructura de la empresa, y pagar una renta de $100. Y ahí estaríamos prácticamente en empate técnico nuevamente. La idea no es asustarlo con estos datos, sino simplemente ver la importancia que tiene la mano de obra, la productividad y la escala dentro de los márgenes de las empresas ganaderas. Si nosotros por A o por B decimos, no, 600 hectáreas no la podemos manejar con una sola persona, debemos necesariamente de ir a 2 personas, son $18.000 más que le ponemos, eso fue el costo de un peón especializado a nuestra estructura de costos, y ahí nuevamente. Con todas las leyes sociales. Sí, con todas las leyes sociales, contratando gente con la licencia y los días francos, etcétera. Con todo ese costo son $18.000 más a la estructura de costo de esa empresa, y ahí únicamente empiezan a ser viables empresas de 300 hectáreas para adelante si producen 219 kilos de carne para adelante, sin contar renta. Entonces, básicamente, el impacto que tiene incluir una persona más en esta estructura de estas empresas, la verdad que impacta de manera importante. Bueno, por último, el riesgo que decidan los actores tomar es una variable importante, digamos. Si hoy analiza algunos números en particular de algunos negocios muy puntuales, todavía existen oportunidades. La pregunta es si básicamente para el nivel de retribución o para el nivel de margen que esta área de la empresa le impacta al sistema global, si estamos dispuestos o no a asumir esa cantidad de riesgos. Y acá básicamente lo que puse es una planillita. Esto es un trabajo que hicimos para un productor que tenía una situación muy particular, pero él me dice, si yo vendo un novillo de 480 kilos holando y lo vendo como precio neto a $1.50, eso está dado en esta variable, ¿qué me convendría comprar? ¿Terneros más bien livianos o novillos más bien pesados en función del precio que yo pueda captar, digamos? Y esto básicamente lo que mostramos es el precio implícito de ese negocio. Claramente se nota que si el precio de compra es de $1.20, por ejemplo, como ya hoy hay negocios por novillo de 400 kilos holando,
el precio implícito que obtendría vendiendo ese novillo comprado de 400 kilos a $1.20 sería de $3 en el caso que los venda de 480 a $1.50. Ese precio implícito hoy esto es una oportunidad de mercado, pero claro, implica ganancias muy buenas de acá a diciembre, porque este novillo hay que venderlo antes de diciembre, y una estructura forrajera que prácticamente hoy no tienen las empresas, entonces no se pueden involucrar en este tipo de negocios porque son muy riesgosos para nuestra capacidad operativa, para nuestra capacidad forrajera sobre todo, y para el nivel de reservas que hoy estamos manejando. Entonces las empresas están tratando de buscar dónde encaja el sistema de producción que mejor se adecue a los recursos que la empresa maneja. Por último, y en síntesis, y no los aburro más, lo que vemos hoy es que estamos en una ganadería que nosotros proyectamos de precios más estables, pero que eso mismo hace que haya mucho mayor volatilidad en los precios. De hecho, si miramos el cuadro del último año, ya los precios se han desplomado, digamos, de lo que teníamos hace un año atrás, y eso impacta de manera importante en los sistemas de producción de las empresas. Tal vez tenemos que pensar en una ganadería, que acá capaz que la palabra no es feliz, pero es hacer la ganadería como un traje a medida en función de los recursos tecnológicos, de forrajeros, de mano de obra, de optimización de esa mano de obra, de escala, que mejor se adecuen a cada una de las empresas, y ya no podemos tener una receta para el global de las empresas, sino que cada uno va a tener que analizar la mejor ganadería que se adecue a esa empresa, sobre todo porque el contexto es muy volátil, y entonces lo que tal vez hoy es un buen negocio deja de serlo para el año que viene. Entonces, más que sistema ganadero, pensamos que hay que capitalizar oportunidades ganaderas en función de nuestros recursos. Como dijimos, depende mucho de la escala que tengamos en nuestro sistema de producción. El efecto productor tiene un componente importante en esto. Y por último, creemos que todo esto pasa a ser viable si podemos optimizar los recursos de mano de obra, y que son los que hoy están impactando más fuerte en los márgenes ganaderos.